Muchas veces creemos y pensamos que el propósito que Dios nos da es algo que no queremos, que simplemente es para el provecho de Dios y no para nosotros. Y la verdad es que la razón por la que muchos jóvenes solo luchan por sus propios sueños y no por el propósito que realmente Dios pone en ellos es porque tienen este concepto de que el propósito que Dios pone en cada uno de ellos es simplemente para el provecho de Dios. De cierta manera hace que más personas conozcan a Dios, sí. Te convierte en un instrumento, sí. Pero lo que muchos no entienden es de que también el propósito que Dios nos da es un regalo. No solamente de nosotros, sino nos convierte a nosotros en un regalo para los demás. Y cuando me puse a pensar en regalo, la historia que más se asemeja a esto, que ha sido usada, que ha sido planeada por Dios, es la historia de David. David era simplemente un niño cuando ya empezó a notarse que él es escogido por Dios y que tiene un propósito. Cuando me puse a leer toda la historia de David, porque son casi todo el libro de Samuel, segunda de Samuel, porque la primera habla del profeta Samuel, me puse a pensar bastante en cómo David es el regalo, ha sido un regalo para muchos, como también un instrumento para Dios. Y todo esto ha sido parte del propósito que Dios ha planificado para David. David se convierte en rey y ese era el propósito que Dios tenía para David. Y créeme que a David le gustó bastante el propósito de Dios, pero no fue fácil, no es fácil. Debemos entender algo muy importante, que el propósito que Dios tiene para nosotros nos convierte en un instrumento y un regalo. Un instrumento porque somos el instrumento de Cristo para los demás, para que Él pueda tocar más corazones, y un regalo para los demás. ¿Pero por qué un regalo? Porque al ser el reflejo de Dios, al ser un reflejo de Cristo, siempre compartimos con nuestras actitudes lo que Él produce, lo que Dios produce. Algo que mi mamá me dijo ayer y que es muy importante, me dijo: en la vida las palabras sobran, pero las actitudes demuestran más que las palabras. Y la verdad es que esto es completamente cierto. Y al hacer un reflejo de Cristo no se trata de palabras, sino de acciones. Y es algo que muchos de nosotros, y me incluyo, creo que yo soy la primera, que a veces descuido eso y estoy más que hablo y digo y todo, pero no hay nada en mis acciones. El hecho de estar constante en Cristo, de buscar a Cristo porque sabemos que Él nos está preparando para el propósito que ha puesto en nosotros, nos hace más un reflejo de Él, y está en nosotros creerlo y empezar a actuar como Dios nos ha dicho que actuemos, como Él nos invita a hacerlo. Y yo les voy a decir algo muy, muy importante que a mí me cambió la vida. Cuando yo empecé a acercarme más a Dios, que ha sido, creo, cuando empezó la pandemia, y ahí es donde entendí el propósito y decidí entregarle por sí mi vida a Cristo, Dios había sanado tantas cosas en mi corazón. Por ejemplo, una de ellas era el resentimiento. Yo tenía mucho resentimiento, sobre todo a ciertas personas que me habían hecho daño, que eran personas adultas, que en mi mente yo simplemente había planeado vengar. Dije: no, esto no puede seguir así. Y cada vez que conocía gente del mismo nivel o tal vez de la misma edad, yo me ponía a la defensiva o decía, o sea, era muy, muy petulante, por así decirla, pero no porque yo era altanera, sino porque tenía un resentimiento en mi corazón, un dolor ahí fuerte que no me permitía crecer. No me permitía poder hacer el bien. Literal, yo no quería, siempre tenía deseos de vengarme. La venganza es dulce. Y la verdad es que cuando entendí que eso es lo de menos, que Dios vale más que esas personas y que solamente importa agradar a Dios porque su amor lo cura todo y hizo todo por mí y murió en aquella cruz por mí, venció todo por mí, me di cuenta de que yo quiero vivir para Él. Y
Y solamente cuando conocí el amor de Dios pude perdonar a las personas, pude decirle adiós a la venganza, aprendí a poder superar todo eso que me ataba. Y por eso es muy importante conocer a Cristo, pero sobre todo recibir ese propósito que Él tiene para nosotros y no ignorarlo, porque esto es una bendición para nuestras vidas, porque al ser un instrumento de Cristo pasamos más tiempo con el Padre y nos hace un regalo para los demás, y de cierta manera hace que nos llevemos bien con el resto, y no porque nosotros nos afanemos en llevarnos bien con el resto, sino porque nosotros tenemos un deseo de agradar a Cristo y nuestra mirada está en Cristo y no en los demás. Y cuando tú tomas el propósito de Dios como tu mayor deseo, Él te hace brillar. Hay un versículo bíblico en la palabra de Dios que dice: sé la luz del mundo, para que viendo tu luz todos alaben a Cristo. Y esto es lo que se refiere, ser un reflejo de Cristo, decir yo soy así por Cristo y Él me hizo así. Y la verdad es que Dios siempre te va a convertir en una gran persona, en una muy buena persona. Es para ti, toda mi vida es para ti.